Bienvenidos a Encuentro de Patriotas Web TV. Hoy tenemos el placer de estar con el periodista Javier Ordóñez del canal El Grano del Sistema. Gracias por estar con Gracias por invitarme. Javier, empecemos por la base. Cuando hablamos de nacionalismo, ¿a qué nos referimos? Bueno, está lo de nacionalismo de Perú y bandera. Sí. Ahí están todos, ahí coinciden todos. Cuando empezamos a hablar de nación, lo tenemos en la composición social, donde tenemos que hablar de las raíces étnicas de la sociedad, la cruza de generaciones europeas, americanas. Ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas y ahí es donde se nota que no hay cierta, que no piensan todo lo mismo. Yo creo que en este momento, para aglutinar a la gente, deberíamos plantearnos 4, 5, 6 temas actuales que sean algunos irrenunciables, fundamentalmente tomando la situación actual y trabajar sobre esos temas. Es momento de sumar, es momento de sumar. Como para construir una propuesta nacionalista que englobe a los distintos sectores. Sí, yo suelo hablar más de defensa de los intereses nacionales más que de nacionalismo. Porque inclusive al enemigo no le das de comer. Porque luego cuando decís nacionalista te ponen la Z adelante, ¿no? Sí, inmediatamente. Entonces hablamos de defensa de los intereses nacionales. Y cuando vos defendés intereses nacionales lo podés defender de un montón de espectros sociales y de un montón de lugares podés defender intereses nacionales. Gente que vos por ahí no pensás que no es nacionalista puede defender los intereses nacionales. Si vos planteás 4, 5, 6 cosas fundamentales para el país. Cuando hablamos de intereses nacionales, ¿nos referimos a qué? Un país que tiene que tener soberanía alimentaria la tiene, la puede conseguir fácil. Industrialización, no dependencia del exterior. Soberano de la deuda, si no tener deudas, un país como Argentina tiene por qué tener deuda. Yo estoy por hacer una comparación, por ahí bajando en un par de programas, o es complicado esto, es una comparación de Estados Unidos con Argentina en cuanto a la posesión territorial, física, productiva. Son muy parecidos. La cuenca del Mississippi muy parecida a la del Paraná. Entonces vos te encontrás con que la Argentina es insólito que esté en la situación que está. No tiene sentido. Argentina tiene 4 o 5 cosas fundamentales que no se valoran. Tiene la pampa cultivada más grande del mundo con riego natural. El 70% del territorio abajo de 2.500 metros de altura, lo que es apto para la agricultura y ganadería. Tiene 1,5 millones de mar, uno de los más ricos del mundo. Estamos en una situación. Entonces, eso es defender esos intereses de ese territorio productivo y producir y dejar de vender productos sin valor agregado, fundamental. Creo que tenemos que ponernos directamente en tratar de generar una condición para que la sociedad de los 45 o 46 millones que somos en Argentina estemos dentro de las condiciones que puede ofrecer el país. Ni más ni menos que lo que puede ofrecer el país. Deberíamos tener 46 millones de personas de clase media. Por lo que puede ofrecer este país. Claro. Tenemos prácticamente casi todo. Ahora, cuando vos estás haciendo esta descripción de los intereses nacionales hacia donde tendríamos que ir, me viene a la mente cómo estaba la República Argentina en el año 1974-75, con prácticamente pleno empleo, desarrollo industrial, excelentes niveles de salud, de educación y capacidad nuclear, energía atómica. 3% de desocupación real y 6% de pobreza. Cuando digo desocupación real es porque ahora cuando se toman los niveles de desocupación no se cuentan los planes sociales. Claro. En ese tiempo no había planes sociales. No existía. Y el 95% de lo que se producía se producía en el país en ese momento. Todo eso era un proyecto inviable para determinados intereses vinculados al mundo anglosajón. Por eso viene el ataque liberal marxista. Con la guerrilla que
pone todo eso en juego provocando un golpe militar liberal. Y los liberales a sus anchas implementando un programa económico que destruye las capacidades de la nación. Exacto. Con un ministro de Economía en ese momento que era había trabajado para el JP Morgan y estaba trabajando para la banca inglesa también, que era Martínez de Oz. Perdón. Acabas de mencionar al JP Morgan, entiendo que por primera vez en esta entrevista, y hace pocos días tuvimos, por primera vez en la historia del mundo, 14 aviones con funcionarios de ese banco privado anglosajón en la República Argentina, justo cuando, 2 días antes de las elecciones. No hay antecedente en el mundo. Yo lo busqué, no encontré ningún antecedente en el mundo que ese barco masivo de JP Morgan, todos juntos, en un mismo país a la misma hora. Y el mismo nombre del mismo banco que usufructuó intereses a partir del 76. Exacto, sí, es el mismo banco. Que fue el banco que se fusionó con el banco, con el Chase Manhattan. El JP Morgan se fusionó con el Chase Manhattan, Rockefeller. Ajá. Y un dato también que hay que tener en cuenta ahora, porque si vamos a hablar de las elecciones de la semana pasada, no creen en las brujas, pero sí, a veces se ven, ¿no? Que las hay. Porque en el 2023, ¿quién lleva el control de las elecciones en Argentina? Indra. Ajá. Bueno, en 2023, el JP Morgan compró el 25% de las acciones de Indra. Hace 2 años. Ajá. Pues te digo, no crecen las brujas, ¿no? Pero las hay. Indra, bajo control del JP Gracias Morgan, a Morgan y vienen 2 días antes de las elecciones acá. un desembarco de... Se ladra y mueve la cola y tiene 4 patas el perro. Hay algo que no estaría cerrado. No está cerrando, a mí no me cierro para nada. A mí en las elecciones del domingo no me cierro para nada. Bueno, la diferencia de los números respecto de las 11 elecciones que 10 o 11 elecciones que habíamos tenido antes a nivel provincial no coinciden para nada con la tendencia que tuvimos en la última. No, pero que alguno explique por qué en la provincia de Buenos Aires el peronismo sacó menos votos que hace un mes. Claro. ¿Qué macana se mandó que tiró tremendo para sacar? Sí, 200.000 votos menos. Muy poco tiempo como para que Al contrario, en ese mes se mandó más cagada de ley que Chiló. Porque desde septiembre hasta ahora no había aparecido PER como narcotraficante, como candidato a narco, por ejemplo. Y que pierde votos es el peronismo, no se entiende. Pero aparte un detalle que tener en cuenta, Milei ganó en la provincia de Buenos Aires por 46.000 votos. Sí. Hay 126.000 recurridos. Que se están ahora viendo en cuando se hace la elección definitiva. Claro, el recuento definitivo. Y bueno, ahí 3 veces más votos recorridos que la diferencia. Bueno, pero Milei tuvo lo que quería, que era la tapa del diario del día de la noche que ganó las elecciones. A mí lo que me queda claro, no quiero hablar mucho de las elecciones porque vamos a la cosa más adelante, pero lo que me queda claro es que el 70% no lo votó a Milei. Eso es lo que a mí me queda claro como una cosa optimista, ¿no? Sí. De que cada 10, 7 no lo votaron. Eso me queda como un hecho determinado. Claro. A pesar del JP Morgan, de Trump y de todas las amenazas y todo eso, y los miles de millones de dólares que pusieron acá, el 70% no lo votó. Claro, cuando juntamos los votos de los candidatos de oposición... Los que no lo votaron, más los que no fueron a votar, más los votos en blanco, te da que un 70% no lo votó. Ahora, vos hace unas semanas empezaste a hablar de que, o tenías un planteo de que los intereses extranjeros operaron sobre la idiosincrasia de la República Argentina, de los argentinos. Yo creo que Milei, lo dije varias veces, para mí el sistema primero creó las condiciones, el electorado, sí, y después trajo al candidato a ese electorado. Para mí el tema fue así. Crearon condiciones, crearon expectativas para un determinado candidato, bueno, este candidato calza acá y lo trajeron a este tipo. Porque no se entiende. Un tipo que viene a romper todo y... Claro, Milei viene de Macri, viene de Alberto, en los últimos años de Cristina. A ver, el sistema, el régimen, yo digo régimen, no digo sistema, yo digo régimen porque cualquier
del régimen, cualquier régimen, vamos a cualquier sistema, ¿eh? El régimen es forma de gobierno. Bueno, el régimen no deja nada librado al azar, todo es encadenado. Entonces, los últimos años de Cristina, después viene Macri, después viene Alberto Fernández, y bueno, te crearon un clima, dijo, para que venga un outsider de esta manera, ¿no? Claro. Bueno, Claro. y me lo pusieron a este. Van quedando las condiciones. Como se generaron en la década de 70 las condiciones para que se haga un golpe militar. Se generan así las condiciones. El sistema se mueve así. Y como lo que más le cuesta a la gente, eso que cuando hablamos a veces de defensa del interés nacional de la población y todo, es que a la gente le cuesta mucho diferenciar el enemigo. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque vos tenés una persona, por ejemplo, vos estás hablando con cualquier persona, ¿no? Y te dice, bueno, aparece uno que por ahí quiere defender algún tipo de cosa que le esté pasando a la gente de abajo, o por ahí hace un hincapié en algún derecho humano, es zurdo. Listo, ya es zurdo. Y está descalificado porque es zurdo. De otro lado, ahí si uno dice, para acá hay que poner un poco de orden, ese es facho. Y ya está catalogado como facho. Entonces el sistema los tiene así. Vos estás entre zurdo y facho. Y el enemigo son ellos el enemigo. En el fondo ni el zurdo ni el facho, porque están teniendo, a veces tienen el mismo problema que tenés vos. Claro. Para llegar a fin de mes, para un montón de cosas, tienen el mismo problema que tenés uno. Esa es una lucha, una guerra desde arriba hacia lo de abajo. Eso es lo que más hay que hacer entender a la gente. Entonces yo veo permanentemente que se descalifica. Yo a veces en los programas paso alguna frase o alguna cosa que digo como una cosa determinada, y vos ves que la frase calza, que está bien dicha, que es una realidad, parece zurdo. Y ya está descalificado totalmente, aunque haya hecho la verdad absoluta. Bueno, en esa descalificación permanente de uno con el otro, el sistema se caga la risa. Porque tiene las poblaciones tentadas, siempre en dos bandos. Y la democracia colabora en eso. Yo no creo en la democracia, porque la democracia es una competencia permanente. El que gana, el que suma más, gana. Hay un ganador y un perdedor. Yo soy hombre de consensos. A veces tienen que manejar el consenso, no la democracia. Porque la democracia, uno gana, otro pierde. Y el que pierde espera el momento de ganar por la revancha. Y así vivimos de revancha en revancha. Estos vienen con la revancha por el kirchnerismo. Entonces, si mañana también diciendo todo el kirchnerismo viene con la revancha del Milei. Claro. Y hace 40 años estamos en la revancha. Y no podemos implementar políticas de Estado para nada. que trasciendan las gestiones. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, más de 4 o 5 cosas fundamentales. Una buena educación, ¿no? Sí. Una educación que le enseña al alumno fundamentalmente, una buena instrucción, que lo instruye bien, le enseña a pensar por su cuenta, que le enseña a leer, a razonar. Ahí. Una buena salud, que incluya el control de los alimentos y del remedio, por ejemplo. Que le garantices al ser humano, al habitante, un trabajo digno, completo, que le alcance para vivir bien y para poder desarrollarse. Le da seguridad, le puede facilitar el acceso a la vivienda. Para lograr eso, ¿qué ideología hace falta? ¿Hace falta una ideología para lograr eso? No. ¿Y qué estamos discutiendo? Está claro que la ideología sería el bien común. Es el bien común. ¿Y qué estamos discutiendo entonces? Ahora el sistema nos mete a discutir. Nos mete a discutir la salud, la educación, la seguridad. ¿Qué tengo que discutir? Bueno, yo soy de eso, yo veo como el sistema permanentemente vive dividiendo. Y yo veo a Argentina una sociedad permeable a esa división. Totalmente permeable a esa división. Bueno, el himno británico, en su segunda estrofa, plantea precisamente eso. Cuando le pide a Dios que confunde a nuestros enemigos y haz fracasar sus planes, dice, ¿no? O sea, cuaja de lleno en el viejo dicho, divide y reinarás. Y sí. Es el plan británico de toda su vida. Las iglesias, cuando uno
lo ve a través de los siglos y siempre han hecho lo mismo, han dividido para gobernarse. Podemos citar el Ponzondi acá en el Río de la Plata, cuando generó la guerra de la Triple Alianza, en definitiva, y después el mismo esquema que reproduce Thomas Lawrence en la guerra del 14 con el Imperio Otomano, dividiendo exactamente igual que lo que hizo Ponsonby en el Medio Oriente actual, que es lo que genera los conflictos de hoy, ¿no? Y permanentemente dividiendo. Pasó también en la Segunda Guerra Mundial, con Polonia. Claro, bueno, claro. Sí. Entonces te digo, es un problema de que, bueno, ahora, sabemos que se manejan así. Sí. Y seguimos cometiendo los mismos errores y sin darnos cuenta de eso. Seguimos entrando en la disyuntiva derecha-izquierda, permanentemente, y ya se hay algún punto tal en la Argentina donde ya esa rivalidad se transforma en odio. Se transforma en odio. Estas elecciones se ha encontrado gente que está mal, realmente mal, pero no voy a votar el peronismo. O la odio a Cristina. Muy clarito. Y dentro de dos años va a haber un montón de gente que va a votar a otro porque lo odia a mi ley. Bueno, vivimos así. Ahora, en medio de esta coyuntura, ¿no? ¿Qué pasa con el campo nacional y popular? Y que yo no lo veo. Yo no lo veo. No lo veo primero porque siempre es una cosa que viene desde hace muchos años, ¿no? De que se suben arriba del caballo y de ahí no se bajan para nada. Eso, en general, esto que se decían que eran líderes nacionalistas o nacionales, tenían una manadita de 15 o 20 al lado, nada más, y ellos estaban arriba de la manada y se pensaban que estaban bien. Bueno, y bloquearon a cualquiera que capacitó por afuera. Porque a ver, decime qué líder nacional hubo en los últimos 30, 40, 50 años. Quiero poner durante la época democrática, del 83 para acá, si querés ir un poco antes, decime, ¿qué líder, digamos, de defensa o de intereses nacionales hubo? Yo no recuerdo ninguno. Bueno, si nos remitimos a la historia argentina, la conformación de la federación era el acuerdo de todos los caudillos del interior en base a una idea común, coordinados por, en aquel momento, Juan Manuel, ¿no? También. Pero para acá. No, para acá no. Los últimos 40, 50 años, 60 años. O sea, hasta que queremos llegar. Desde la caída de la Unión del Ecuador, para el 74, 75 para acá. No, yo no he visto ninguno que depende de intereses nacionales. Aparte hay gente que, bueno, la apretó un cachito y enseguida y empieza con el exquisito eso de que es zurdo, de que es cierto, que no, pero no. Después está el tema también de la religión, que para mí en algún momento es un impedimento, porque está el nacionalismo católico y es muy cerrado. El nacionalismo católico es muy cerrado. Porque ellos ponen primero a ese, ¿no? Yo no quiero entrar en discutir ese tema, porque el tema religioso es un problema complicado, pero a mí me parece que hay cosas que en este momento son prioridades. Y que Dios no lo va a solucionar. Menos Dios va a querer almas débiles acá hablando de esto. Claro, bueno, sí, eso es verdad. Entonces, cualquiera que se ponga a eso. Yo a mí cuando yo hice una anécdota sonsa, nada más tonto como para tener en cuenta. Manuel Belgrano cuando pierde la batalla de Ayuba, lo contaron rezando Rosario, todo el ejército. Y yo ahí me quedo grabado. Los españoles nos sorprendieron hasta toda la gente rezando Rosario. La batalla de Ayuba. Nos tomaron por sorpresa en ese En momento. ese momento. Por ejemplo, el nacionalismo, digamos, en el siglo XX salió con los hermanos Carpes, ¿no? Y el Perito Moreno. Y ellos le encontraron los rompehuelgas en la huelga de Bacena. Ellos le prometieron a la fábrica Bacena los rompehuelgas. Entonces, ¿y cuáles están los nacionalismos? Y Irigoyen, con sus falencias, tuvo algunos sectos nacionales, ¿no? De hecho, a Irigoyen lo derrocan cuando quería nacionalizar a YPF. Y cuando Uriburu se levanta,
El único enfrentamiento militar que hubo fue los nacionalistas de Carles con algunos radicales en el Congreso. Se pusieron al lado de Gribur, que después nos trajo la década infame, liberal. Por eso digo, yo no veo siempre que fueron al contrario del sentido de la tiene que. Pues yo hablo de defensa de los intereses nacionales, yo no hablo de esas cosas. Y vuelvo a repetirte, si yo puedo equivocado, que me diga un dirigente nacionalista de los últimos 40 años. Bueno, la defensa de los intereses nacionales además puede ser meter cualquier ideología política. Exactamente. Exactamente. Porque hay mucha gente que quiere la Argentina y está preocupada de que ella como está. Y por ahí te juntás con una persona y coincidís en 7 u 8 cosas, 6 cosas, y hay 1 o 2 que no coincidís y ya ahí rompemos todo. Pues vamos a juntarnos por cosas básicas, una buena educación, una buena salud, la infraestructura que la Argentina necesita. Hay muchas cosas. La Argentina es un momento ideal para hacer cosas en Argentina, todo por hacer. Sí, bueno, en este contexto está todo por hacer de nuevo. De nuevo, sí, porque se rompió todo, está todo por hacer de nuevo. Solamente con el ferrocarril tenés para tirar un rato acá. Claro. Bueno, sin ir más lejos, cuando China se propone tener como objetivo nacional ser líder en la cuestión tecnológica, lo primero que hacen es planificar el desarrollo de la energía eléctrica, porque sabían que sobre eso se iba a basar toda la nueva tecnología vinculada a la informática, ¿no? Sí. Eso podría ser, por ejemplo, un punto en común para todos. Mientras ellos pensaban eso, los yanquis se encargaban de hacer guerras y tirar abajo un montón de regímenes, sí, con todo el mundo. Y ahora se dieron cuenta que estaban atrasados tecnológicamente años luz, de Rusia y de China. Los rusos tienen armas que los yanquis ni con las tapas en ese momento. Bueno, entonces algo parecido nos va a poder llegar a pasar a nosotros, de seguir discutiendo cosas que no son prioridades y vamos dejando lo importante afuera, ¿no? Y el país está quedando, cayendo. Yo no puedo creer esa decadencia de Argentina. Te hablábamos recién en el año 73, 74. 95% que fabricamos, de consumimos, se fabricaba acá. Acá se llegaron a exportar, me acuerdo, cuando salieron las primeras calculadoras electrónicas, las Texas. 72, 73, 74. Se fabricaban acá, se exportaban acá. Cuando recién empezaban en el mundo. Cuando comenté la vez pasada en el programa lo de la Argentina fue el tercer país del mundo sin poner un ser vivo en el espacio. ¿Cómo se puede caer tanto? De ser el tercer país del mundo que darle un cohete al espacio con un mono arriba, la tercer país del mundo, después de Estados Unidos, Rusia y China, y que bueno, el cuarto era. Que ponía un ser vivo en el espacio, ¿y cómo puede caer hasta como estás ahora? ¿Cómo puede ser que en Argentina tengamos semejante banda de traidores? Siempre hubo traidores en Argentina. Pero ahora parece que se han reproducido de una forma increíble. Porque todo esto que está pasando es la decadencia de Argentina producto de la traición. Porque los guerrilleros que generaron las condiciones para que venga el gobierno británico eran una banda de traidores. Que se traicionaban entre ellos mismos también y mandaron a muerte un montón de gente entre ellos. Generaron un gobierno militar civil lleno de traidores que trabajaban para el Imperio Británico. Y de los 83 para acá, ¿qué patriotas sacan? ¿Qué patriotas hubo? De Alfonsín, de Menem, de la Rúa, de Macri, de los Kirchner. ¿Qué patriotas sacan? Es un país lleno de traidores. Es una cosa que los argentinos tienen que llamarse un poco la atención de eso, ¿no? Habría que hacer también un estudio antropológico, a ver cómo estamos formados, para ver cómo sale todo eso. Lo que sí es cierto que en cuanto tenemos mínimas políticas públicas coherentes, por ejemplo, nuestros estudiantes secundarios de Mar del Plata ponen satélites en órbita. Desarrollamos centrales nucleares de ultísima generación. Lo del Karen es increíble. Lo del Karen es increíble. Y yo, como lo que pasa es que lo del Karen, la Argentina fabricó el Karen
Cuando estaba Estados Unidos estaba en estudios. Y Corea también, Corea del Sur también estaba en estudios porque acá se estaba fabricando el Karen, ya estaba en la etapa final. Y por eso Estados Unidos después lo boicoteó y ahora quieren eliminarlo, quieren sacarlo de todo, porque bueno, pero ¿hasta dónde habíamos llegado con eso? Claro, la importancia del Karen sobre todo es que es en base a tecnología desarrollada en la Argentina. ¿No? Tecnología nuclear desarrollada en la República Argentina. Cuando estas cosas que no se saben, después digo, ¿cómo hemos retrocedido tanto? Cuando se produce la guerra de Irak con Irán, Sí. esa guerra terrible entre los dos, Irak estaba construyendo unas centrales atómicas y por Alemania. Y cuando empezaron a tirar los tiros, los alemanes se arrancaron a la mierda. ¿Quién se terminó las centrales atómicas? Ingenieros argentinos. Argentina exportó energía nuclear a un montón de países, y países del primer mundo. Sí, sí, sí. Australia, lengua de cliente. ¿Cómo hemos podido caer tanto? Acá fabricamos aviones, fabricamos locomotoras, fabricamos absolutamente todo. Buques de guerra. Todo. ¿Cómo vamos a haber caído tanto? Teníamos la capacidad, si no me equivoco, de Andanov, Sí, Andanov. submarinos. Sí. ¿Cómo ha caído tanto? Ahí no tenemos que empezar a preguntarnos por qué, a lo mejor viendo cómo caímos, y le vamos a encontrar la vuelta para decir, bueno, pará, pasó esto y tratemos de corregir este error. Hay que entrar a averiguar qué es lo que pasó, por qué caímos tanto. La instalación de crisis sociales colabora a la caída de estas capacidades de una nación. Pero crisis social la crearon, por ejemplo, la deuda externa. Porque cuando Alfonsín sube en el 2003, en 83, él sube con la pesada deuda de los militares que multiplicaron por 9 la deuda que habían recibido de Isabel. Bueno, ese fue un condicionamiento total. Entonces, Alfonsín se encontró ahí, yo no, para nada despido, porque Alfonsín cometió 4 o 5. Primera regla de correo con Alfonsín, que podía haber negado la deuda. Claro. Tenía el expediente Olmos y tenía lo que había pasado en Costa Rica 70 años antes. Costa Rica negó, no reconoció una deuda que había sido creada por un gobierno de campo. Y se lo reconocieron y no la pagó. Estaba esa referencia, no la usó Alfonsín y tampoco la cuestionó. Cuando él en su campaña declaró sus actos sectorales, usted prometió 2 cosas: revisar la deuda, que no lo hizo, y anular directamente, lo dijo en el obelisco, está grabado, anular la esterilización de la deuda externa. Y una de las 2 cosas. Está claro que el que tenía muy claro este tipo, valga la redundancia, perdón, el que tenía muy claro este tipo de operatorias era Perón cuando no quería entrar al FMI porque decía que era un instrumento del poder norteamericano. Claro, Perón salda toda la deuda externa que había. El año 48, 49 saldó la deuda externa completa, dijo nada de deuda. Por eso cuando vino la Revolución Libertadora se encontró que no había nada de deuda. Aramburu se afilia al Fondo Monetario y ya le deja deuda grandísima. Claro. Ya le deja deuda grandísima. Sin haber desarrollado infraestructura fundamental para el desarrollo. No, pero hay una anécdota de la Revolución Libertadora que es eso. Ahí tenés una muestra de que lo tenemos argentinos. Cuando sube la Revolución Libertadora, la fábrica de aviones en Córdoba, sí, tenía para entregar, no sé si 20, 30 o 40, no me acuerdo qué tipo de modelo era, eran unos cazas, que era de primera generación. Argentina estaba en la lista de primera generación de fábrica de aviones de combate. Los destruyeron todos. Y compraron rezagos de la guerra de Corea. usted lo sabe. De la guerra de Corea. Estamos hablando del Pulquios y Sí, bueno, renunció a eso, se destruyeron todo eso, y en su reemplazo compraron rezagos de la guerra de Corea. Entonces ahí ya empieza la tradición de decir, me pongo 3 pistolas de fabricación nacional y compro usado afuera. Ahí te das cuenta cómo está eso. Que además, viniendo de un militar formado para la defensa de los intereses de la nación, tiene mucho más peso negativo. Sí, eso sí. Que cómo no vas a desarrollar vos la tecnología de tu nación
y vas a preferir comprarle la tecnología que Exacto. no queda. Bueno, algo parecido con lo de los Casa F-16 ahora que compramos con 50 años de antigüedad. Mira, ¿vos viste alguno? Ah, no, sí, llegó uno. Por decir, bueno, no, pero Llegó uno porque... yo cuando el año pasado, hice el video respecto y toqué el tema de los casas, el problema que tengo yo es que todo lo que digo está grabado. Ah, bueno, claro. Eso por la empresa. Y yo en ese momento comenté que había 32 casas Ujú. en Dinamarca. Todo huele mal en Dinamarca, ¿no? Como vemos, todo huele mal en Dinamarca. Y había 16 casas que iban a Ucrania Mm. y 16 que venían a Argentina. Y yo en ese momento dije en el video, van los 32 a Ucrania. Bueno, un año más tarde acá no apareció ninguno y la semana pasada salió el informe de que los rusos habían destruido no sé cuántos F-16 en Ucrania. Claro. Si serán los de Zelensky o los nuestros, no sé. Acá no llegaron. Ahora, sería muy interesante saber que les pagamos los aviones a Zelensky para que se hagan pelota a los rusos y lo pagamos nosotros. Porque de eso seguro que sí. Bueno, no sé. Olvídate que eso seguro, pagarlo pagamos, ¿eh? Y después te los manden es otra cosa, pagarlos pagamos. Mm. Pues si tuviera la bandera acá, pagarlos pagamos. Pasó un año y digo, ¿hay que reclamar? No hay que reclamar nada. Por eso a veces bueno, tiene cierto temor, porque veo que acá te están pasando elefantes para adelante y no lo ves. Después en Argentina te están pasando elefantes para adelante de la cara y no lo ves. Nadie se pregunta nada. No hace 10 años, 100 años, hace un año de los casos. Sí. Y acá no se vino ninguno. Estaba Petri haciendo con un prototipo que le trajeron para mostrarlo ahí con un circo. Y nosotros que primero habíamos usado un año para mandártelo. ¿Qué tiene que ser? Para que no esté un año más tarde, o más de un año más tarde. Sí, ¿Qué te más tarde? sí. Bueno, entonces, pues te digo, la desgracia de la Argentina es esta, que desde hace tiempo inmemorial estamos gobernados por la antipatria, por traidores. A ver, no sé si decía hace un rato. Lo que queda de bueno de las elecciones del domingo pasado es que el 70% no lo votó a Milei. Sí. Macanudo, olvídate el 70%. El 30% que lo votó, Sí. ese es un sector cerradito que lo vota siempre a este tipo de gente, a los liberales. Histórico. Histórico. Venga quien venga, posiblemente venga ya de la época de Rosa, que estaban en Montevideo en aquel momento. Ujú, sí, sí. Lo mismo que le aplaudieron a Urquiza cuando desfilaban en el 20 de febrero, en el 52, cuando desfilaban las tropas francesas en Buenos Aires, que aplaudían. Debería de ser eso. Y todos los que gobiernan acá salen de ahí. Salen de ese grupito de ese 24-30% fijo. Ujú. Salen todos de ahí. Y cada tanto aparece algún, qué sé yo, converso Claro. y de otro Que grupo. modifica un poco Que la digo poca realidad. cosa, pero evidentemente hay una cuestión de materialismo, qué sé yo, y sí, la gente ve un mango y voy. Y otra cosa que debe pasar, como diciendo, bueno, también, para no decir que son todos unos mal paridos, si hay algunos que por ahí no lo son, también te puede caber las circunstancias, que por ahí aparece algún tipo. Mm. Bueno, digo, en el más alto poder, porque ahí te aparece en el Congreso, en algún cargo de segunda o tercera línea, pues te aparece un tipo honesto, honesto, Mm. y con ideas. Y cuando ves que tiene delante una máquina de impedir, Claro. dice, no, mira, arreglo acá, menos problemas. Y listo. Aquí me voy a complicar la vida, tratar de cambiar esto es imposible, me amargo como no te sigo como esto. Una vez me contaron de un diputado hace muchos años, ahora 30 años más o menos. El tipo entró acá al Congreso con sus, era de izquierda, con sus ínfulas y querer un montón de cosas, que y se puso como un tipo puro, ¿no? Ujú. Inclusive, creo que es Zamora, pues. Después que le gritó a Bush, cuando vino Bush en ese momento. Ah, claro. Bueno, terminaron los 4 años y el partido no lo quiso poner de vuelta de candidato.
Y yo lo veo a Zamora después de vuelta con la orejita por la calle, porque vendía libros, no sé por qué. Sí. Lo vi de vuelta en la casa. La segunda vez, al pasar unos años, se postula de vuelta. La segunda vez que entró, ya acomodó a la hija, a la mujer, acomodó todo el mundo ya adentro. Se dio cuenta de eso, porque cuando él salió los primeros 4 años, es posible que salió más o menos como entró. Y había otros que ya tenían viajes al exterior, amantes, casas en el Tigre. Entonces, a lo mejor ahí pasa eso, de que vos te metés y cuando vos tenés la máquina de impedir enfrente, es esa máquina. El sistema te va absorbiendo. Por eso digo, es una cuestión, a ver, si querés voltear esto, tenés que tener mucha perseverancia, muchísima perseverancia, ideas claras y coraje. Fundamentalmente eso. Porque la lucha es, fíjate, es un enemigo inmensamente grande y poderoso. ¿Es posible dar esa lucha, ganarla? Yo creo que sí, porque me parece que no depende de nosotros solamente, tiene que haber un factor interno que sea que la población en algún momento diga basta. Y bueno, mientras hoy puedas comer, pero ya cuando no puedas comer más, o cuando ya se cierren más negocios de lo que pueden estar, y cierren más fábricas, y cierren todos los días cerrando y cerrando y cerrando. Ayer cerró SKF, ¿no? En el Regular Sí. 150 personas, ya 100 años que estaba en Argentina. Bueno, a medida que se vaya cerrando y cerrando y cerrando y cerrando, porque ya no labure nadie acá, bueno, posiblemente la gente ya no coma y no pueda salir a ningún lado y se privaste de 1000 cosas, puede ser que alguna vez la gente salga. Y después depende de lo que pasa en el norte también, que Trump tampoco la tiene toda consigo. Trump tiene un montón de quilombos, es otro loco como este. Soberbio y loco como este. Entonces, bueno, también se sostiene por aquel. Si hay un problema arriba, no se sostiene nada. Bueno, eso que lograron estas elecciones, ¿no? Además de supuestas ayudas tecnológicas, toda la inversión en dinero que pusieron los norteamericanos para que me digan en las elecciones. Y ya tanto, con un dato clave, que es el riesgo país. El lunes habían bajado 640 puntos, ¿no? Ah. Cuando tenía a bajar a 500, ahí nos van a habilitar a mi ley de vuelta para tomar crédito. Con un riesgo país de 400 y 500 puntos, estás habilitado para tomar crédito. Ajá. Ahí te van a cargar otro mega canje como el 2001, Sí. y que acá no llega nada. Y porque tiene que salir todo lo que está con la bicicleta financiera. Claro. Y son 30.000 millones de dólares. Tiene que salir. Lo que pusieron ya lo recuperaron con la venta de acciones. Porque cuando ellos empezaron a poner plata acá, las acciones argentinas tenían por ahí el piso. Cuando ellos se metieron, pues subieron, ahí vendieron. Claro. Esa plata la recuperaron. Lo dijo Trump. Sí, sí, Ya recuperamos después de todo. El negocio fue ese. Compraron las acciones que estaban a 10 pesos y las vendieron a 40 o 50. Sí. Ellos hicieron levantar. ¿Está? Eso. Les queda salir los que están con la bicicleta financiera, que son más o menos unos 30.000 millones de dólares. Ahí te van a aprovechar con una deuda. Te van a hacer tomar deuda afuera, ya lo dijeron que hay bancos, por eso vinieron los de JP Morgan, que quieren que salgan ellos, porque JP Morgan, de los 30, yo te digo, no tengo datos exactos, pero de los 32.000 millones de dólares que tiene la bicicleta, 25.000 deben ser de ellos, de amigos de ellos, porque es el banco para... Uno de los que maneja el control del riesgo país es el JP Morgan. Es JP Morgan, él pone todo. Ellos te bajan el riesgo para darte créditos determinados. Claro, entonces, ¿qué lo sacan el crédito de 23, 30 millones de dólares? Se lo llevan todo y te dejaron la deuda. Eso lo van a hacer seguro. Ellos no van a perder absolutamente nada. Lo ideal sería que no suceda lo que sucedió con el gobierno de Alberto Fernández, que reconoció una deuda a 100 años que iba en contra del estatuto del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y alguien se ponga a investigar y diga, bueno, no, esto es... Pero volvemos a lo que decíamos hace un rato. ¿Vos creés que ellos van a permitir que suba votando a alguien que le vaya a complicar la vida? Claro.
Cuando se Yo siempre hago la misma pregunta a todo el mundo, hago la misma pregunta. Tú fíjate los 7, 8 presidentes que hemos tenido desde Alfonsín para acá, ¿no? Sí. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Dualde, Kirchner, los Kirchner, Cristina, Macri, Alberto, ahora este. Pesa si alguno de ellos podía haber hecho el trabajo del otro. Si Alfonsín podía haber hecho lo que hizo Menem, o Menem podía haber hecho lo que hizo Dualde, o Dualde podía haber hecho lo que hizo Kirchner, o alguno podía haber hecho lo que hizo De la Rúa. No. Te encontrás que calzaban como anillo al dedo. Ninguno podía hacer el trabajo del otro. Cada cual en su debido momento. Como decía Caledrini hace 100 años. El hombre justo, en el momento justo, en el lugar justo. Ninguno podía haber hecho lo que hizo el otro. Lo que te determina que ellos se toman la causa de poner. Cuando estaba la guerra de Malvinas, la segunda vez que vino el general Haidt, que era el delegado de Reagan acá en Argentina, la segunda vez que vino, le dijo a Alfonsín: "Usted va a ser el próximo presidente". Ah, mira vos. Entonces, están todos digitados por eso. Entonces no va a permitir nunca. Se lo pusieron a Alberto porque Alberto iba a pagar. Se lo pusieron a Cristina y a Cristina porque ellos iban a pagar lo que toman nosotros. Porque los liberales toman el crédito y el resto lo pagan. Sí, bueno, eso se viene. Bueno, pero ella no va a permitir nunca, votando. Por eso el más grande tesoro que tiene la gente es la democracia. La democracia como una herramienta de dominio. Exactamente. Entonces, y a la gente la tienen en la bobada diciendo: bueno, vos tenés opciones para votar. Este mes tuviste 30 opciones, vas a la boleta esa, 30 opciones había. ¿Cómo vas a decir que no sabes a quién votar? Tenés 30 opciones ahí para votar. ¿Te das cuenta? Bueno, se agrupen con eso, la gente quiere que vota, quiere que elige algo. Y aunque no hubiese fraude, gana que quieren ellos. Porque la propaganda va direccionada a un punto. La propaganda fue direccionada, basta de populismo, iba direccionada ahí. Hoy te lo siguen diciendo algunos, habrá con alguna gente en la calle que están cagándose de hambre, pero votaron a Milei. Basta de populismo, lo que no pasa a la vieja esa de mierda, Potosina. Es una cosa que se escucha fácil en la calle. Sí. Bueno, entonces, digo, aunque no hubiese fraude, te direcciona de tal forma al elector, lo presiona de tal forma, que incluso va direccionado donde ellos quieren. Acá hay un trabajo hecho de montones de psicólogos trabajando en la Argentina, todo el mundo, olvídate, eso es una cosa que se resuelve en 2 días o 3 días. Bueno, por ahí el ejemplo más claro de eso fue el caso de Cambridge Analytica, ya por el 2011-12, si no me equivoco, Sí. que después deriva en la elección de don Mauricio Macri, que Cambridge hace el análisis de los intereses de determinada parte de la sociedad argentina y sobre eso se elaboran discursos exactos. Exactamente. Pero te digo, aunque no hubiese fraude, ellos te direccionan el voto de la forma que ellos quieren hacerlo. O sea, podemos decir tranquilamente que la República Argentina está bajo un ataque vinculado a una guerra híbrida. Sí, el problema es que ¿cuánto hace que está bajo ese ataque? 50 años, más o menos. ¿Cuál es la segunda bisagra? Bueno, la primera bisagra puede ser la 55, la segunda bisagra es la caída de India. ¿Por qué? No porque India fuera una cosa de otro mundo, sino porque con Ganía empieza la guerrilla. Sí. Los montoneros se reunieron 17, tienen entrada del Ministerio del Interior, de General Limas, Ministro del Interior del General Onganía, 17 veces entraron al Ministerio del Interior, la cúpula montonera, que después se pasaron a Gran Burgo. 17 veces entraron ahí. Y eso armaron el paquete. Hay montones de acuerdos de reuniones de montoneros con. Hay que ver el juicio de la Junta. Lo que pasa es que es otro tema, ¿entendés? El juicio de la Junta
A veces ventilaron montones de cosas, Sí. pero cada cual toca lo que le interesa. Mm. Y cuando se tocó el tema de Elena Bonder, por ejemplo, el secuestro de Elena Bonder, que declara el hermano de Elena Bonder, y dice, y ahí mi hermana me comentó de que tenía reuniones Firmenich con Macera en París. Ujú. Y cuando declara el novio de Elena Bonder, ratificó lo que había dicho el hermano, que dijo, por aquí aparte me dijo que le daron $1.000.000 una vez Firmenich a Macera Firmenich. ¿Te das cuenta que hay un arreglo? En el 601 de inteligencia había montoneros metidos adentro. En la ESMA había entre los supuestos terroristas que iban a ser torturados, había servicios ahí adentro. Montoneros trabajando al servicio de la Armada. Eso nunca se dice. Mm. Por eso digo, eso empezó con Onganía. La fuga del penal de Rawson, que termina con los famosos 16 héroes de Trelew, es una farsa grande como una casa. La luz se murió, pero ellos agarraron el cogote y tiene que explicar. Se hizo todo lo posible para facilitar la fuga de los guerrilleros. Todo lo posible se hizo. Hizo un programa hace como 10 años más o menos, Ujú. sobre el tema de la fuga de Trelew, de Rawson. Una vergüenza, una entrega total de la luz. La luz se permitió, o Me por facilitaron, lo menos facilitó. pero no solamente eso, fíjate, porque es muy largo de contarlo, pero te cuento únicamente lo de final, porque cuando salen dos tandas del penal de Rawson, la primera tanda salen los jefes guerrilleros, Ujú. los seis jefes guerrilleros, son los que abordan el avión, porque el avión venía arriba con guerrilleros que tomaron el avión, se venía de Comodoro Rivadavia, lo toman ahí en Trelew, toman por ataque, bueno, y suben los seis guerrilleros. Y llegan al aeropuerto los 16 restantes de la segunda tanda de fugados. Y Omar Medina, cuando el piloto le dice hay más ahí, dice no, vamos, despegue. Y se pegaron el avión y dejaron a los compañeros ahí. Toman a los compañeros ahí y los llevan a una cárcel, que era una cárcel de castigo de corimba. Claro, no era. No era un penal para tener 16 guerrilleros. Y encima no había personal penitenciario, eran tanques de marina sin experiencia. Y una cárcel sin seguridad. Y se lo comunican 3 veces a la NUCE. Saque esta gente de acá, llévenos a que sea el penal de Rawson de vuelta, acá no los podemos tener, esta prisión no tiene los el personal, no. Y después se produce un accidente dentro de ahí, cuando empiezan los tiros. Y no hubo fusilamiento, hubo 3 sobrevivientes. Cuando hay sobrevivientes no hay fusilamiento, olvidad. Bueno, pero voy a eso, entonces a la NUCE 3 veces le dijeron, saque esta gente de acá, que nosotros no podemos tenerla, esta cárcel no está preparada para eso, esta prisión del aeropuerto de Trelew, está para el castigo de los soldados, la corimba. Bueno, entonces, ese tipo de cosas que pasa en la Argentina. Pero te digo, ese régimen que facilitó la llegada de montoneros al poder, y Montonero se encargó de servir con a todos la gente de él, quienes estaban eran más dogmáticos en su Patricia Bullrich. Hay una foto emblemática que aparece Patricia Bullrich cuando está hablando este hombre del presidente Santucho. Eso también de internet, muchas veces publicado 3 veces. Había una foto que está Santucho hablando y había 14 o 15 en esa mesa. Está Patricia Bullrich al fondo de esa mesa. Es la única sobreviviente. Se van murieron todos. Y hay varios hechos que dijeron de hechos que hicieron un terrorista con Patricia Bullrich integrando la causa que no andan mueren. Era un topo ahí adentro metido. Amante de Macera, que era. Entonces. Bueno, lo cierto es que ahí tenemos metido también a Galimberti. Sí, bueno, fue el novio de ella. Fue el novio de ella. Es socio de marido de Patricia Bullrich. Sí. Y están vinculados al comercio de armas con Israel. Pero Macri tenía, cuando era presidente de Boca, tenía vicepresidente a este hombre que era montonero también, ¿cómo se llamaba que era? No me acuerdo cómo se llamaba ahora, hace años, pero vicepresidente de Boca, cuando Macri era presidente de Boca, era montonero, ¿no me acuerdo? No me acuerdo. Bueno, que Boca era montonero.
Hay un pacto liberal marxista que arranca desde 1917. Y bueno, eso cuesta que la gente lo entienda. Hay un vínculo entre ellos. ¿No se juntaron en la Segunda Guerra Mundial? Ah, bueno, sí. Y bueno, pero fue casualidad que se encontraron ahí. A ver, cuando Hitler invade Polonia, declara la guerra a Hitler. Si Stalin había invadido también a Polonia. Claro, porque sucede al mismo tiempo, Y simultáneamente. ¿Y por qué no declararon la guerra a Stalin? ¿Se da cuenta? Entonces, ese pacto existe desde 1917, que la Revolución Rusa fue financiada por la Reserva Federal. No está recontra comprobado eso. El suegro de Trotsky era un miembro de la Reserva Federal, un banquero miembro de la Reserva Federal, el suegro de Trotsky. Bueno, pero de ahí arrancó el tema de que el comunismo fue creado por el liberalismo. Y esa yunta sigue 100 años más tarde rindiendo los mismos beneficios, porque la gente no hay forma de hacérselo entender. Bueno, todo el periodo de Guerra Fría, que comprendió el régimen del 45 hasta el 89, ¿no? Sí, 91, parece. Esa parte de la Guerra Fría, ahora tenemos otra Guerra Fría, Sí. pero fue un negocio que benefició a ambas partes. Cuando se hace se habla de nacionalismo, por ejemplo, cuando después del Pacto de Yalta, se divide el mundo, ¿no? Sí. Yugoslavia estaba manejada por nacionalistas. Inglaterra se lavó las manos y entró Tito y nos mató a todos. Tito era comunista, socialista. Hay montones de ejemplos de ese arreglo entre ellos, entre esas partes. A planta de hoy, creo que están hablando de $1 billón o más de $1 billón que le dio Estados Unidos a Rusia por la guerra, después de la guerra. Se siguió vendiendo frío hasta el momento de las pelotas del 91, de la Unión Soviética. Hasta el momento, Estados Unidos le vendía trigo subsidiado a Rusia. A pesar que la Guerra Fría y todas esas cosas, Bueno, de los petardos de Cuba y todo eso. A pesar de la Guerra Fría y del supuesto anticomunismo de la dictadura cívico-militar en la República Argentina, los mayores cargamentos de cereal, de trigo a la Unión Soviética se dieron durante la crisis. No solamente eso, en todos los foros internacionales, nunca Argentina siempre votó a favor de Cuba. Y nunca atacaron a la Junta Militar Argentina. Claro. Es muy descarado. Hay convivencias, podemos Hay decir. convivencias, hay trabajo, se mueven juntas. Bueno, eso es un problema muy serio porque la mayoría de la gente es muy difícil hacerlo entender a la gente. Aunque le mandás con pruebas y un montón de cosas, no te lo entienden. No lo entienden. No, es imposible hacer entender a la gente que el comunismo fue criado por el liberalismo. Es imposible hacerlo creer a la gente. Imposible hacerlo creer a la gente. Y con ese fantasma del comunismo dominaron toda Europa, Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, sí, después vino todo un trabajo de guerra cognitiva sobre la población, en donde además tenemos el discurso único de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quién ganó la guerra, que el desembarco de Normandía dio vuelta a la Segunda Guerra Mundial y ese tipo de cosas que en realidad son una mentira más Bueno, grande. pero si vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, primero explicarme por qué Hitler lo dejó de escapar en Dunkerque. Ah, bueno, sí, claro. Vamos a hacer cosas con vosotros también, ¿no? Ahí nomás. Los tenía, porque todos esos que dejó de ir en Dunkerque fueron los que vinieron de vuelta después. Sí, claro. Esos 200.000 que dejó de ir en Dunkerque fueron los que vinieron de vuelta a invadir después. Pero fíjate con esa cuestión que se creó, esa cosa psíquica que se creó con la Revolución Rusa, y que cualquier obrero que se quejara porque lo haces laburar 25 horas por día, no, ve el comunismo viene. Bueno, fíjate lo que pasa en la Patagonia en la década del 20. Claro. Los obreros, todo es lo que reclamamos los obreros patagónicos, es una vergüenza que no le den eso. Pero enseguida pensaron, no, porque esta rebelión iba a terminar en
en la Revolución Soviética, pasó en la forestal también. Bueno, el tema de la Bueno, forestal es pero, un tema claro, tan pero en la forestal también cuando se produce la gran represión de la década del 20, se produce, sí, porque estaba la psicosis de cualquier movimiento obrero iba a terminar en una revolución soviética. claro. Entonces el obrero que se cague de hambre, que lo exploten como loco porque no puede reclamar nada, porque no, venía la revolución soviética atrás. Bueno, eso es como lo hicieron, como lo usaron ellos para que desplate todo lo demás después. Pues lo más difícil de todo es convencer a la gente. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los que dicen que son de nuestro palo están convencidos de eso? Ojo con ese detalle. Pues yo a veces lo hablo y digo, sí, la mayoría sí, pero hay gente que todavía no te cree. Ya no son zurdos, todavía no te creen. Bueno, la cuestión de blanco y negro, una cuestión bipolar, Sí. es de fácil comprensión. Sí. ¿No? Ver una cuestión un poco más compleja, ya es... No, y vamos a ser claros. Los tipos son buenos para aquel personaje. Vamos a ser claros. Sí. O Cristina es un buen personaje, porque si una persona ideal para tomarle bronca por la soberbia, por la forma de ser es Cristina, por ejemplo. Mi ley ahora. Mi ley ahora. ¿Te cuenta? Es decir, los tipos eligen el personaje, hacen un buen casting, No te meten a cualquiera. No te meten a cualquiera. No te meten a cualquiera. Te digo ahí, yo no respeto al régimen porque evidentemente tienen todos los medios, lo que vos quieras. Sí, bueno, claro. Pero Los medios la trabajan, generan ensayos, generan escenarios para laboratorios, como en la República Argentina, como eso ha pasado. y te meten en un problema tras otro, por el cual vos en este momento estás discutiendo una cosa y te tapan esa discusión con otra, y te tapan con otra, te taparon la criptolibra con el Landín, después te taparon con el marco de SPER, te van tapando las cosas así una tras otra, vos te olvidaste de las cosas. Ignacio Ramonet, cuando estuvo acá en Buenos Aires, en una de las veces, dijo que en la actualidad la información tapa a la información. Sí, no. Y no es una cosa que no esté programada. No, los negocios hay que planificar. No, pero no, por supuesto, esa saturación, sí. La gente, a ver, los tipos saben que el ser humano reacciona o se mueve a 30 kilómetros por hora y yo te metes 60, 70 y listo, ya te pasaron por arriba y vos estás discutiendo lo que pasó ayer y ya tenés que discutir lo que pasa hoy. Hoy todo el mundo habla de la matanza de Río de Janeiro, por ejemplo, eso. Otra cosa extraña también, ¿no? Bueno, 2 días después de declarar las elecciones de Milei acá, y sabiendo que Lula había hablado de que tenía un acuerdo de defensa con Venezuela, y que Rusia tenía un acuerdo con Venezuela, y después te meten en esto. Un gobernador de Río de Janeiro que es bolsonarista. Hay cosas que son raras y siempre están ahí. Yo no creo en las casualidades. Yo me puedo equivocar muchas veces en mis apreciaciones, pero yo no creo en las casualidades nunca. No. Nunca creo en las casualidades. Son causalidades. Causalidades, nunca creo. El caso de Brasil sí es muy llamativo. ¡De golpe! Sí, 2.500 policías para cumplir órdenes judiciales de golpe. Simultáneos. 2 días después de las elecciones de Argentina, cuando Lula había dicho de que Rusia tenía un acuerdo de defensa mutuo con Venezuela y que Brasil también tenía una guerra con Venezuela, sabiendo que el otro estaba queriendo meterse en Venezuela. Raro. Muy raro. Sí, por lo menos llama la atención. Trump el lunes, después del triunfo de Milei acá, una pollita, dice, ¿cuántos países en Latinoamérica estamos tocando? Lo dice, saca la banca. Yo no voy a pasar también muy bien. Pues te digo, acá es doctrina Monroe, pero la verdadera doctrina Monroe, no el otro que lo dijo, ¿no? La vida a cabo la doctrina Monroe, ojo con este detalle. Pero quieren la contra de que arriba no la tienen todo posible. Claro, porque en los Estados Unidos hay toda una tensión social constante bastante fuerte, no solamente con el tema de inmigrantes, también con el tema de trabajadores. Estados Unidos tiene un problema muy serio, que está dividido en dos, demócratas y republicanos. En ese momento tienen el mismo odio que tenemos nosotros acá, Sí. cosa que no se dio otras veces. Esa misma grieta la tienen allá, con una diferencia muy grande. Los republicanos le manejan la mitad de los estados
y estados grandes les manejan. Tienen el mismo poder que puede tener Trump. Y el sistema de Estados Unidos, el Estado tiene mucha más independencia que acá la provincia. Vos acá a la provincia mi idea se le canta. Allá en Estados Unidos no puede ser que se le canta en un Estado. El gobierno federal tiene muchos límites, son bastante soberanos los Estados. Entonces vos tenés una confederación de 50 Estados, casi la mitad del país, que lo tenés de frente y de contra, y eso es una cosa que a Trump le va a dar muchos dólares de cabeza. Más sabiendo como ese. Claro. Ahora, hay otro tema que llama también mucho la atención. Todas las tropas que antes estaban desplegadas en Oriente Medio, en Irak, en Afganistán, todas esas volvieron a casa y en la primera gran movilización es hacia el Mar Caribe con un despliegue de una flota hace 3 meses, lo cual es demasiado tiempo. Sí. ¿No? O sea, es como una mano de obra que la tiene que emplear en algún lado porque si no la emplea se le complica. No, es que ellos siempre salieron adelante, ¿no? Ellos siempre en las salidas pues un paso hacia adelante. País que ha generado 50, 100 guerras. Sí, sí, sí. Entonces es un peligro. Estados Unidos tiene una diferencia completamente diferente con cualquiera de los 180 países que hay en el mundo, ¿no? Porque a vos cualquiera que te apunte, te apunta. Y vos podés entrar en duda o no tenés ninguna duda. ¿Qué va a hacer? Aunque sea inglés, aunque sea ruso. El yanqui te apunta y te tira. Esa es la gran diferencia que tiene esta gente. Esta gente te tira. Estos días que toman la decisión lo hacen. No tienen pluritos, ni piensan que puede pensar otro. No, ellos tienen que tomar la decisión y lo hacen. Generan el escenario para que la opinión pública los apoye y después accionan en consecuencia. Yo no creo que le pueda salir barato una intervención en Venezuela. No creo tampoco que la puedan hacer tan fácil. La discusión de Trump con Petro es como una excusa para no generar las acciones bélicas. Claro, lo que pasa es que Trump, como lo tiene como un comunista Petro Pero es como la excusa perfecta. Sí. Tengo a los dos Claro, pero hay una cuestión que es fundamental en todo esto, tanto con Colombia como con Venezuela. Vos si querés tomar el país, tenés que bajar las tropas de ese barco, ¿no? Sí, en cantidad por las superficies. No podés bombardear. No. No hay ninguna... Hubo una teoría que se ganaban las guerras desde el aire. Sí, pero sí, no tenés la excusa. Cuando hicieron pelota Irak o Afganistán después de las torres, no importa lo de las torres, no importa, eso es lo demás, pero bueno, pero partieron de las torres. Sí. Vos acá no tenés unas torres. No tenés excusa para bombardear. ¿Con qué excusa bombardeas algo? Claro. Es un problema porque Estados Unidos tiene 30, 40, 50 millones de latinoamericanos. En un momento determinado, que bombardear directamente un país latinoamericano me parece que sería un problema. Para mí sí. Y sin contar el riesgo de los países, porque no se puede permitir eso, por más que vos puedas pensar lo que quieras de Maduro. Pero no, para. Meterte de prepo, no. No, porque además, desde el punto de vista físico, para controlar, ya sea Venezuela, ya sea Colombia, necesitas un despliegue de infantería enorme. Enorme. Y tenés que considerar el costo de vidas, militar y político, de la cantidad de muertos. Que no te pase lo de Somalia. Que no te pase lo de Somalia. Que lo calcularon mal esa. Porque se estaban peleando entre ellos y cuando entró el yanqui, se contaron, ahí está el enemigo. Claro. Sí, por eso te digo que no le pegue un tiro por la culata, porque a ver, si yo soy colombiano en este momento y me invaden Venezuela y se están peleando con Petro, ¿soy yo próximo? Claro. Y ayer hoy apareció una bombita media extraña que causó no sé cuántos muertos en Panamá. Sí, efectivamente. Cosas casuales, ¿no?
Sí, sí, todo el conflicto este es precisamente en el paso del canal de Panamá, Sí, ¿no? sí. Me viene a la mente lo que hace 2 meses tuvimos, 2 meses más o menos, un supuesto ataque con drones de Bielorrusia a Polonia y decían que los drones eran ucranianos y las imágenes te Sí, decían, ya también están diciendo permanentemente que aviones rusos sobrevuelan el claro, espacio aéreo de claro, otro país. claro, Sí, sí, claro, sí. claro. Generar las excusas en medio. No, ellos son maestros en los falsas banderas, son maestros en los falsas banderas. Sí, 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 la verdad que sí. Pero yo me parece que En el no, caso de Venezuela y Colombia es medio me complicado. parece que una invasión militar, no, si llegan a disparar es una vergüenza, no pueden, no puedes tapar eso, Claro. no puedes tapar un bombardeo, no hay forma de taparlo. Mm. No, tenés que ser muy cínico, posiblemente un tipo como Milei pueda llegar a avalarlo, no creo que haya otro gobernante en Latinoamérica que vale un bombardeo a un país. No, y menos al lado de un integrante de los BRICS. No, ese es el otro tema, porque también está lo que dijo Lula, si es cierto o no es cierto, ¿no? Del acuerdo de autodefensa con Rusia. Mm. Ahí hay mucha inversión china también, está la inversión china. Los chinos se van a quedar en el molde también, no sé. Pasa que el norteamericano está perdiendo peso en Medio Oriente y necesita el petróleo venezolano. Venezuela es la segunda reserva mundial de petróleo. Necesita eso. Está perdiendo peso ya en Medio Oriente, están los grandes países petroleros, Irak, Emiratos Árabes, que están arreglando con China. Claro. Entonces, Como decía Gramsci, entre la caída de un hegemón y el ascenso del otro, en medio aparecen los monstruos y es lo que nos está pasando. no, es que la caída de un imperio hace ruido. Sí, claro. Y no es inmediata, es lenta, porque trata de sostenerse, trata de resistirse a la caída. Estamos ante la caída del imperio. Y posiblemente tenga, el imperio que hay ahora, porque tenga los dos presidentes justos. Tenías a Biden, el tipo que estaba en la luna, Sí, que aparece y ahora que ahora también que está. puede ser Alberto Fernández con Milei, bueno, ahí tenés Biden con Trump. Claro. Y lo que ellos tienen asegurado es el pago de los gastos a partir del endeudamiento de naciones como la Argentina. Exactamente. Pero con una moneda que también se le está escapando de las manos. Ah, Ya no el 100% del comercio mundial camina con el dólar. claro. Eso es verdad. Y una deuda que tienen que no saben cómo hacer. Y los chinos están cambiando los bonos del Tesoro norteamericano por oro. China tiene una gran cantidad. China puede petardear el dólar, si le rega todos los bonos en la cabeza. Algo parecido que podría llegar a hacer acá Trump si tira todos los pesos que se compró en la cabeza. Tampoco, claro. Bueno, China después de tirar todos los bonos del tesoro que tiene, está buscando oro China, cambiando por oro. Mm. No, estamos ante la caída de un imperio, y sí, el imperio hace ruido. Me parece que están dadas las condiciones para que caiga, porque tiene la persona justa para hacerse cargo de la caída. ¿Sí? Claro, un presidente que tiene, está bien, su segundo mandato, pero de acá tiene 8 o 9 meses. Claro. Y ya está cuestionado hasta por todos lados. Sí. Tiene parado hace un mes la administración. Sí, bueno, claro, el objetivo era tenerlo suspendido 3 meses a todos los empleados. Pero no le están pagando el sueldo. Espero que Un caso paradójico también, que sería interesante un día verlo, es el caso de Alemania, que se ofreció a pagarle los sueldos a los soldados norteamericanos en territorio alemán. Bueno. ¿No? Digo, de eso están todos. No, bueno, con Alemania también tenía una cuenta, porque con Alemania es interesante analizar cómo la declararon Alemania. Porque Alemania procede así después de la guerra. Claro, sí. El orgullo alemán, el atavismo alemán, desapareció por completo. Desapareció por completo. También te dejaron una pared más alta de 1 metro. Sí, bueno, ¿verdad? Y cuando intentaron retomar un poquito con acuerdos comerciales y de producción entre Merkel y Putin, a los 3 años estamos en la guerra de Ucrania. Sí. Javier Ordóñez, Bueno, muchas gracias por por estar gracias con por invitarme. Encuentro de Patriotas Buenos Días.